Bienvenidos al retiro de Semana Santa, ¿sí? Eh, Vamos un poco a repasar las instrucciones para la meditación. Están todos haciendo la meditación del amor benevolente y hay una sola persona que está haciendo la meditación del perdón, ¿sí? Eh, entonces, evoco el amor benevolente a través de una imagen, los que ya lo tienen fácil y simplemente con evocarlo surge el sentimiento, ese sentimiento va a ser el objeto de meditación. Eh, o la compasión, o la alegría budista, la alegría que todo le impregna, o la ecuanimidad. Empiecen con un objeto de meditación que les resulte fácil, si no traten de ir muy rápido. Entonces, una vez que lo evocan, toman contacto con el objeto de meditación suavemente, no empujen, no traten de presionar el objeto de meditación, no traten de aferrarse, solamente es un contacto delicado, suave. Entonces, con ese contacto suave, la mente va a quedar tranquila por sí misma, sin que uno fuerce el proceso. ¿Está bien? Cada vez que tienen una distracción, esa distracción es algo que no es el objeto de meditación, puede ser un dolor en el cuerpo, puede ser un ruido, puede ser cualquier cosa. Aplican la 6R, es reconozco la distracción, le pega el micrófono, reconozco la distracción, eh, suelto, dejo de pensar en esa distracción, relajo la cabeza, la mente y el cuerpo, si tranquilizo la formación mental y la formación corporal, sonrío y retorno al objeto de meditación. ¿Sí? Cuando evoquen el objeto de meditación, díganse que mi mente esté calma, que mi mente esté serena, que mi mente esté feliz. Algunos lo dicen, otros ya no lo necesitan porque ya les resulta más sencillo. ¿Sí? Eh, y eso es básicamente lo que vamos a hacer durante 10 días. Sí, como les dije antes, lo importante es la suavidad con uno mismo, la suavidad con la meditación. Piensen que 10 días es mucho tiempo, no hay ningún apuro, no hay ningún apuro, no hay que llegar a ningún lado, no hay que lograr nada. Lo que va a ocurrir porque las condiciones se dan para que eso ocurra. En tal caso, ustedes lo que tienen que ser es lo suficientemente atentos y, y claros para comprender y descubrir qué condiciones son favorables en el desarrollo de su mente. ¿Sí? Aprender a descubrir las condiciones en las cuales la mente se desarrolla. O sea que no es una cuestión de querer o no querer. Más obsesivos o más quiero, ya saben que el portero cierra la puerta. Porque ustedes mismos están haciendo fuerza para rechazarse. ¿Sí? Entonces la mente se va a cerrar. El objeto de meditación tiene que estar todo el tiempo. Todo el tiempo. Termino de meditar, hago la meditación caminando y sigo con el objeto de meditación. ¿Sí? El que dejaron. Estaban con el amor benevolente, van a caminar, sigo con el amor benevolente. Estoy con la compasión, voy a caminar con la compasión. ¿Está bien? Estoy cocinando, Cuando volvemos a la siguen con lo mismo, siguen con el mismo objeto con el que están, hasta que el objeto pueda cambiar. Si cambia, bueno, cambia. ¿Está bien? Pero volvés a hacer las 6 direcciones cuando te volvés a sentar. Con el objeto que está. Exacto. Claro, ¿Sí? otra vez, así. Cada vez que empiezo la meditación siempre son las 6 direcciones. ¿Sí? Adelante, atrás, con el objeto que dejaron, con el que estaban. ¿Está bien? La caminata. Yo me siento 1 hora, me levanto, camino 20 minutos, estaba con el amor benevolente. Camino, sigo con el amor benevolente. Al sentarme, voy con el amor benevolente. ¿Sí? Pero cuando caminamos también seguimos irradiando los 6. Siguen irradiando en todo sentido. ¿Sí? Si estoy con
alegría empática, cuando vuelvo a sentarme sigo con la alegría empática. Exacto, ¿sí? Exacto. Cuando me siento, otra vez empiezo las direcciones y después... Exacto, ¿sí? 5 minutos en cada dirección. Recuerden que los 5 minutos en los que ustedes consideran 5 minutos, ¿sí? Salvo que yo les dé instrucciones precisas de que sea menos, llegado el momento veremos, ¿sí? Entonces ¿Cómo? cocino y estoy con el amor benevolente o con el objeto de meditación, limpio, sigo haciendo eso. Todo el tiempo tengo que estar con mi mente retornando a ese lugar y quedándome en ese lugar. ¿Está bien? Eso significa que los voy a ver con una sonrisa todo el tiempo. Y si no están sonriendo, Pluma. exactamente. Pluma, ¿sí? Cosquillas en alguna parte. La sonrisa lo que hace es promover un estado mental o recordar un estado mental saludable. Y tiene una influencia muy importante en la cantidad de energía de la mente. Cuando la mente está sonriente, tiene energía. Tiene energía para poder estar sentado más tiempo con el objeto de meditación sin esfuerzo. Entonces, la sonrisa no es el sellito, es una sonrisa que tiene que estar en la mente, que tiene que estar en el rostro y tiene que estar en el corazón. Y entonces es importante porque se lo están dedicando ustedes mismos. ¿Sí? Presten atención al propio ritmo de ustedes. ¿Está bien? Si bien ahí hay sugerencias o sea, ahí hay una sugerencia más o menos de 9 horas de meditación diarias. Las personas que vienen por primera vez a un retiro de 10 días de esta técnica de TWIM, sería algo muy interesante que empiecen a permitirse, con el correr de los días, sentarse más tiempo, en cantidad de horas. ¿Sí? ¿Más Sí. que 9 decís o más Más que el mínimo que 6. Ah, El mínimo a sentarse son 6 horas. ¿Sí? 6 horas es una buena cantidad. Van a darse cuenta de que después en realidad esas 6 horas se pueden prolongar a 7, a 8, pero tomen todo el tiempo esto de que es el lugar para sentarse para ustedes, que ustedes decidieron darse este espacio para poder sentarse. En ese sentido, los horarios ahí están marcados, pero por ejemplo les puede pasar, porque ya ha sucedido, se despiertan a las 3 de la mañana, vienen a la sala de meditación, enciendan la velita, ¿sí? Como para tener alguna lucecita. Lamentablemente no tenemos ahí cerrado, entonces los muchachos tienen que dormir. Entonces, aunque sea con la velita, es una luz, y por ahí se sientan de 3 a 6 de la mañana, se sientan 3 horas. Y después siguen sentando y a las 7 dejan y se van a dormir. Y cortamos cuando vos llegás a las 6. No. Ustedes, si están meditando, sigan meditando. No decimos No un corten, precepto. no, después lo dicen ustedes, ¿sí? Hacen, dicen, recitan y lo dicen ustedes. O sea, acá lo importante es el protagonismo de todo esto es la meditación. El protagonista de todo esto es la mente y la alegría de la mente. ¿Está bien? Sí, si no están en la ceremonia de la mañana porque pasó esto, tienen que agarrar y recitar los preceptos igual. Tomar refugio y recitar los versos del Dhammapada. Eso es importante, porque coloca la mente también en un lugar muy elevado. ¿Sí? La toma de refugio se toma refugio en el Buda, o sea, se le agradece al Buda que haya sido enormemente compasivo y nos haya legado una enseñanza y una metodología, que eso no siempre ocurre. Nos lega el Dhamma, que es la enseñanza, que es lo que estamos practicando de manera entera, y nos lega la Sangha, que es el grupo que tenemos para poder acompañarnos en el camino, ¿sí? De desarrollo de la mente. y todas esas cosas están... Sí, mira, están ahí, mañana a la mañana cada uno. Está bien, está perfecto. Nosotros tenemos ahí, se lo agarran, se lo pueden tener para ustedes y a la mañana, igual yo esto lo digo a la mañana, lo explico, no hay problema.
recuerden que hay niños, hay dos niños dando vueltas, ¿sí? Ananda, no sé si va a salir del agujero, pero Shiva va a venir a curiosidad qué estás comiendo, puedo comer de tu plato, ¿sí? Va a ver acá, por ahí escuchan gritos, por ahí escuchan peleas, es parte de lo que va a estar, ¿sí? También hay días que van a venir a cortar por ahí el pasto, la pileta, ¿sí? O sea, va a haber, digamos, el movimiento de la casa habitual va a estar, ¿sí? Eh, Ya hablamos entonces de la comida, ¿sí? De los días, con por lo menos los primeros 4 días, Maru, Fabio, después Sabrina o Adriana, ¿está bien? ¿Hay un encargado de limpieza? No, no hay un encargado de limpieza, simplemente de cualquier pregunta que tengan con respecto a la casa, me preguntan a mí o le preguntan a Maru, ¿sí? Yo en la parte de trabajo voy a seguir escribiendo el libro, ya lo terminé de escribir, ahora lo estoy reforzando un poco, en ese refuerzo se agregaron ya casi 30 páginas. ¿Sí? Probablemente lo haga ya también, ahí en el quincho. Eh, por favor, la meditación caminando es al paso de ustedes. No caminen despacio, caminen en un paso cómodo. La vista tiene que estar a 2 metros de donde ustedes están caminando, más o menos. La intención de eso es que no se distraigan con lo que está alrededor y que no se lleven, no se caigan. ¿Sí? Vean que hay pozos o subiditas, bajaditas, ¿sí? ¿Algún lugar especial para caminar o por cualquier lugar de... Donde ustedes quieran. Donde ustedes quieran, ahí tienen espacio para poder caminar. ¿Vieron la casa de adelante? ¿Sí? A la derecha hay un espacio enorme para caminar, que pueden caminar. Eh, En la casa no. Salir de la casa podemos ver, después sí, porque hay que tener un control remoto, abrir si por ahí se usa, se puede hacer, digamos, en algún momento si quieren salir a caminar por el barrio, no hay ningún problema, si tienen ganas, por ahí en algún momento vieron vivir al aire libre produce encierro, entonces uno quiere salir más al aire libre. Entonces por ahí quieren dar una vuelta algunos días, como pasó el año pasado, digamos, nos organizamos, arreglamos con Lili y con Enrique y salen, ¿sí? Eh, Les decía esto entonces del propio ritmo que no lo terminé. Por favor, presten atención en ese sentido. Tienen que estar atentos, sí, atentos, cuando la mente hace la brecha para poder aprovechar y sentarse más. Entonces, tomar una siesta puede ayudar mucho. Inclusive en horarios, ahí el descanso está marcado de 1 a 2 de la tarde, pero por ahí no va, una siestita, 20 minutos, se sientan y ¿qué es lo que yo les recomiendo? ¿Qué es lo que no pueden faltar la charla del Dama? Eso no. La charla del Dama tienen que estar. O sea que de 5 a 7, que es más o menos lo que suele durar la charla, a veces dura 1 hora y media, 1 hora, el sutta hay que oírlo. No bostecen durante el sutta. No se adormilen cuando están escuchando el sutta. No saquen la atención del sutta. El sutta es tan importante como la meditación. O sea, tienen que estar con todas las neuronas escuchando cuando se lee el sutta. Los comentarios que hago yo, pero el sutta, presten atención. Abran cuando escuchan el sutta. Abran y estén con el amor benevolente. Al abrir, el sutta entra. Y después, todos ustedes saben que después de la charla hay cambios en la meditación y hay avances, hay movimiento. La mente se mueve, se tranquiliza. No será esa noche, a veces sí, y hasta el día siguiente. Sí, porque viene la entrevista, sutta. Entonces, estén atentos. El sutta no es una charla universitaria, no es alguien que está hablando el Buda, están hablando los Arahants, saben de qué están hablando. Entonces, cuando usted les agarra esa pereza, ese torpor, 6 Rs, y refuerzo el interés, que es, refuerzo la atención me trae interés, lo que estoy escuchando, eso me va a traer energía mental y me va a traer alegría. Pregunten. Si tienen dudas, pregunten. No se queden con las ganas de preguntar. Este es el momento donde tenemos todo el tiempo del mundo para hablar
no solamente de meditación, sino de budismo, ¿sí? De un montón de cosas, ¿sí? En los retiros se trabajan cosas grandes, muy grandes, ¿eh? Que quizás todavía no son del todo conscientes, pero se está trabajando para la posteridad. ¿Sí? Cada vez que ustedes entren en un yana, la cantidad de mérito que tiene eso para su propio devenir es enorme, enorme, porque implica otra existencia diferente, ¿sí? O no. Si tiene suerte, se termina ahora. Si se le puede decir suerte. Entonces presten mucha atención, por favor, ¿sí? Entonces es importante que ustedes vean cuándo sí, cuándo no. Hoy es el día 1. Cuando terminemos esta charla introductoria, son libres de querer venir a meditar, pueden venir a meditar, Comer una frutita. comer una frutita, irse a bañarse, irse a dormir, cada uno haga lo que quiera. Como es tarde hoy, o sea, son las 9 y estamos de todo el día, mañana no vamos a hacer ese horario, ¿sí? ¿Vieron que dice levantarse 5:30? Lo vamos a atrasar 1 hora. Nos vamos a levantar 6:30 y vamos a hacer la primera cosa de 7 a 9:30. ¿Está bien? Así empezamos más tranquilos. ¿Sí? Para no empezar con todo. ¿Está bien? Cuestión, perdón, Sí. práctica, la pregunta de calefón y esas cosas. Es termotanque. Mirá. Ah, ¿Sí? Es termotanque. con el agua, lo único que va a ser muy caliente y muy fuerte. Ah, Mucha presión. se puede mezclar. El almuerzo, ¿cómo te va? En pijama. Ah, como mamá, ¿no? ¿No me abrazás? Bueno, sí. ¿Todo eso fue para hacer tu presentación? Ya está. Eh, tienen que saber que estoy acá. Y el otro ni. No. Bueno, entonces, por favor, esto del ritmo es muy importante, ¿sí? Esto del ritmo es muy importante, muy importante. ¿Qué cosa? Lo del ritmo es muy importante. Los 2 primeros días, ¿sí? Esto es mañana y parte del domingo, ya saben que la mente suele expresar o manifestarse los obstáculos que han tenido en las últimas semanas. Y entonces van a venir, sean pacientes, sean amables, no se preocupen mucho, ¿sí? Si las meditaciones son muy activas, suele ser usual. Ya el tercer día empieza a ser menos y por ahí el cuarto ya uno entra realmente en un ritmo más de retiro. Entonces, quinto, sexto y séptimo ya empezamos a ir muy profundo, empezamos a estar en otro lugar. Eh, por eso le digo que es mucho tiempo. Hay mucho tiempo. Hay mucho tiempo, no hay que apurarse, ¿sí? Eh, no se anden preocupando porque ya no andan, porque en qué yana están. No se anden preocupando por eso es información para mí, no información para ustedes. Lo único La única información en ese sentido es para que ustedes tengan claro cuándo cambiar el objeto de meditación, porque lo van a sentir que cambia. Es una experiencia que ustedes tienen que decirme a mí, ¿sí? Y piensen que a medida que ustedes hagan más retiros, yo me pongo cada vez menos parlante con ustedes y más oyente. Ustedes me tienen que empezar a decir qué ven, porque se tienen que parar en sus pies y ustedes ver lo que ven
Y experiencia es la experiencia de ustedes, que ustedes tienen que ver por ustedes mismos. Y eso es muy posible, ¿sí? Eso es muy posible. Entonces, es importante que la confianza en lo que ustedes están vivenciando sea algo que se vaya reforzando, ¿sí? Que confíen en sus experiencias si son saludables. Ah, no olvidar que es saludable, ¿sí? Eh, entonces, en ese sentido, si ustedes tienen una excelente meditación, maravilloso, maravilloso. Y si tienen una meditación muy activa, maravilloso, ¿sí? Significa que la mente está, en ese momento ustedes están haciendo el trabajo del meditador, que es observar. Observar y comprender que hacen un proceso de generación y cesación, de producción y cesación. Eso es lo que hace la mente, ¿sí? Nosotros en este retiro, o por lo menos ustedes en este retiro, van a ir hacia un trabajo de cesación. ¿Cómo, perdón, que me En estornudo? en este retiro van a ir hacia un trabajo de cesación. La mente cada vez va a estar con mayor tranquilidad, con mayor calma, ¿sí? ¿Tienen preguntas? Si querés cerrarla, porque Bueno, el calzado, pues vamos a la mesa, bueno, vamos a ver que estamos hablando. sí, puedes dejarlo ahí afuera, ahí a la entradita, ¿sí? Digo, porque a veces hay anunciado lluvia 2 días, si no se va a embarrar todo. Entonces por ahí, abajo del sillón lo pueden dejar, sí, entran descalzos acá, claro, ¿sí? A mí me quedó la duda de, yo vengo, cada vez que me vuelvo a sentar, empiezo con el amor benevolente de nuevo. No sé por qué. No sé si fue una indicación que alguna vez me diste o... Si vos sentís que al volver a sentarte, el objeto de meditación que estabas cuando estabas caminando está accesible, vas con ese objeto de meditación. Si empezás a encontrarte que lo perdiste, que no lo tenés, amor benevolente. ¿Está claro eso? Porque sí, porque creo que una vez te había preguntado eso, porque lo había leído en el libro, que cuando uno volvía a sentar, se volvía a sentar con el mismo objeto con el que... Y vos me habías dicho con vos no, como que... No, eso fue una circunstancia. Vos, y todas las respuestas que yo doy a todos ustedes son circunstanciales. No generales, es decir, En ese momento. Claro, de ese momento, en esa situación, por como vos estás. Si uno toma eso y lo vuelve para siempre, no funciona. Uno tiene que estar atento al propio ritmo. Esténse atentos, ¿sí? Esténse atentos. Donde ustedes se quieren empezar a agarrar de algo, empieza a haber sufrimiento porque ya nos estamos identificando con algo. Entonces, háganse la vida fácil. Háganse la vida fácil. Yo estoy con mudita, me senté, alegría que todo lo impregna, me senté y tuve una primera meditación bárbara de 1 hora y media, caminé 20 minutos, seguí con lo mismo, me senté y de golpe no la encuentro porque empezó a surgir un obstáculo y no puedo y me encuentro que estoy 10, 15 minutos con eso, fantástico, no se puede, amor benevolente, eso lo encuentro, voy con eso, amor benevolente, voy con eso y voy con eso. Cuando suceden este tipo de cosas, por favor, no empecemos, medito mal, no me sale, las 6 R's no sirven, no empecemos con delirios, ¿sí? Pues son delirios. Eso tiene que ver con cosas que todavía tienen que ustedes entender y les va a tomar tiempo entender eso, ¿sí? Les va a tomar tiempo. Inclusive a veces las personas que entran en la corriente esto no lo entienden del todo, ¿sí? En cada momento hay pulsos de karma que surgen y cesan, surgen y cesan. Y ustedes no saben de dónde viene eso.
y que brotó en ese momento. Y entonces tratan de explicarlo con una explicación que está ligada a la opinión personal y a la tendencia emocional habitual. Y le creen a eso, en vez de decir, bueno, es lo que hay. ¿Y por qué tengo que andar explicándolo? ¿Es saludable o no es saludable? No es saludable, 6 R's. ¿Es el objeto de meditación? 6 R's. Y vuelvo al objeto de meditación. La charla más importante del retiro es esta. Si ustedes siguen las indicaciones, el retiro va a ser re fructífero. Re fructífero. Porque son las indicaciones del Buda, no mías. Pues si ustedes siguen esas indicaciones, se van a sentir bien. No digo que no haya obstáculos. Digo que los obstáculos son los lugares que nos vienen a decir que tenemos que dejar ir. Por suerte. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros les ha pasado en la vida de no darse cuenta qué les estaba pasando y no se sentían bien? Y tenían un estado mental que les duró una semana. Que iba y venía, ¿qué me pasa? Que me siento mal. Entonces viene un obstáculo y el obstáculo te está diciendo, mira, esto es. Ah, reconozco entonces cómo estoy y puedo dejarlo ir. Entonces el obstáculo no es un problema, el obstáculo es la oportunidad para entrenar. ¿Para? Entrenar, para practicar y desarrollar la mente. Como todo entrenamiento, y bueno, hacer músculo cansa. Yo dijiste algo que me sirvió, que fue esto que me recordaste, ¿no? Que cuando uno hace 6 R, le hace 6 R's al alimento, Sí, no al no al obstáculo. obstáculo. El obstáculo sigue. El obstáculo lo que a vos te va a permitir hacer es, digo esto porque por ahí les ha pasado, ustedes les hacen, por ejemplo, 6 R's a un dolor físico. ¿Sí? Entonces, lo que le quitan es la avidez, es decir, la reacción mental al dolor. La avidez, me gusta, no me gusta, yo soy eso. Eso es la avidez, no el dolor, no el dolor físico. Sino, no, sino la identificación que yo tengo con eso. ¿Sí? Entonces ustedes hacen 6 R's y después ¿qué pasa? Vuelven al objeto de meditación y por ahí el dolor está, pero no los molesta. Y en un momento se va. ¿Qué les dice eso? ¿Qué? ¿Qué les dice eso? Que es un valor de meditación. ¿Qué más? Es condicionado. Que es mental. No, el dolor puede ser porque hay algo ahí y después se va. Lo que les está diciendo es que es un proceso independiente. Lo que les está diciendo es que eso es un proceso que no es de ustedes. Ocurre porque están las condiciones. Lo único que ustedes le sacaron es, al aplicar las 6 R's, Mi dolor. claro, ahí. Después se va. Y eso es lo mismo con cualquier obstáculo mental. Pero Pablo, porque a veces pasa que la mente piensa cualquier pavada, ¿viste? No, Sí, nada que te pasó, ni que te va a pasar. sí, sí. Y eso, Ansiedad, inquietud. porque eso no es karma, no es Sí, que viene algo de. sí, lo es. Es como si me quiero distraer y aparece cualquier pavada. Claro, y Pero bueno, es inquietud. Vos dijiste quiero distraer. Me quiero distraer. Sí, es inquietud, ¿entendés? Eso es inquietud y entonces estoy aburrido, hago resistencia acá y me pongo a pensar en otra cosa. ¿Sí? Quiero estar en otro lado y cuando estoy en otro lado quiero estar acá. ¿Sí? Esto es... El amor y benevolencia no es suficientemente fuerte, porque es muy suave, porque es muy sutil, porque es... Siempre hay una excusa para no estar donde uno está. Entonces tienen que hacer el esfuerzo, el noble esfuerzo de reconocer que estoy distraído, soltar, relajar, sonreír y volver. Y seguir pacientemente. ¿Sí? El asunto es que en general esa inquietud, esa duda,
y sobre todo esa aversión, porque en general vienen los tres juntos, si uno la alimenta después se vuelve un lindo mostrito. Entonces hay que estar atentos, ¿sí? Ojo, no alimenten, porque después al quinto día vienen bien y de repente, bueno, eso es lo que tenés que dejar ir. ¿Cómo? Eso es lo que tenés que dejar ir. Y entonces, disfrútenlo. La meditación es para disfrutar. No es, no es una fiesta en un boliche, ¿sí? Pero es para disfrutar. Se sientan, está buenísimo, están en un lugar que es muy bonito, nos van a acompañar días muy lindos, tenemos algo en su cocina, siempre, ¿sí? ¿Qué más quieren? No te buena compañía de noche. ¿Sí? Más porque ¿Qué cosa dijiste? no te despiertan tus hijos de noche. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, esto lo que les va a ir llevando es a tomar responsabilidad. Es uno el que anda siempre buscando más, 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 más. Y ahí uno se entera por qué no se siente bien. ¿Sí? Preguntas. ¿La entrevista también la pueden pasar? Charlémoslo. Eso sí. Claro, pasó en el retiro pasado que uno de los participantes, la meditación esa de la tarde le quedaba siempre bárbaro. Entonces le dije, mira, no, busquemos otro horario para hacer la entrevista. Porque era un horario donde, viste, y le pasó todos los días. Lo que puede ser para otro, que ese horario es a veces duro, se sentaba 2 horas. Dije, seguí. No vengas a la entrevista, hablemoslo en otro momento, ¿sí? Pero tenemos que ir viéndolo eso, cómo se da el ritmo, porque es muy personal, ¿sí? Yo pongo ese horario porque ese horario suele ser a veces más. Viaja. Y tiene sus cosas, el sol está muy alto, ahí pasan cosas, pero ¿sí? No significa que no. ¿Sabes que no traje reloj? Yo tampoco. Ah, el celular. Acá Acá hay no. Acá no hay no reloj. sé. Se empezó a abandonar, pero Bien, me hicieron acordar, con respecto a los celulares, ¿sí? Tómense un momento del día, yo sé que estamos a principio de mes y hay que hacer cosas, si quieren del uno, en realidad lo ideal sería que usen lo menos posible, ¿sí? Los que tienen familia y tienen que hablar, tómense un momento y hablen un momento, ¿sí? No media hora, no media hora, ¿eh? ¿Sí? No es media hora de charla, no, eso ya es otra cosa, estoy haciendo sociales. Hola, ¿cómo estás? Es una charla, 5 minutos y tengo que hablar y ya, ¿sí? La cháchara, eso sí, quería charlar. ¿Se puede hablar? Se puede hablar, no es un retiro de silencio. ¿Cómo tengo la mente cuando hablo? Tienen que prestar mucha atención cómo está la mente cuando hablan, ¿sí? ¿Y de qué hablan? ¿Está bien? Presten atención. No significa que no se pueda hablar. Pueden hablar. Si alguien no quiere hablar o no quiere silencio, se va. Puede irse a alejarse, ¿sí? Eh, Tengan cuidado porque yo quiero silencio y me molesta que hablen. Ya les está diciendo la condición mental que tienen. Ni molesta que se hable, ni no molesta, ni molesta el silencio, ni molesta que se hable.
Lo que quiero decir es presten atención. Estar en silencio con esta cara es tan duro como hablar al divino botón. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Si hay silencio, tiene que haber silencio acá. Es el único lugar donde tiene que haber silencio. Y cuando no hay silencio y hay una formación verbal y voy a hablar, hablo. Pero la mente tiene que tener amor benevolente. ¿Cómo estoy hablando? ¿Sí? Como somos un grupo de personas, cuando uno tira una chispita, el otro tira la hoja seca y ya tenemos el asado a los 5 minutos. Entonces presten atención. Si no significa que no nos podamos reír, esa es la intención, reírnos mucho, divertirnos, pero les digo porque es el precepto más difícil. No mentir, no decir palabras agresivas, no calumniar y no hacer chusmería. Entonces, hablar lo mismo cuando nos sentamos y hay dos personas que ya no sientan más, hicieron unos matecitos y vienen, me voy a hacer un matecito y charlar. No es una reunión social. ¿Entiende lo que les quiero decir? Puede ser muy lindo compartir un mate a la mañana, está fresquito, vamos a comer algo, qué rico. Venimos a meditar. ¿Está bien? En vez de hablar 1 hora, hablarán media. Y está muy bien. ¿Sí? Si ustedes observan, termina el periodo de meditación 9:30, sugerido, pero pueden meditar hasta las 11. O sea que pueden tener desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana 5 horas de meditación. Nada mal. ¿Sí? Y saltearse el desayuno. Es factible, es decir que sí, saltearse el desayuno si quieren. Es decir que si ustedes vienen alguien acá que está meditando, por favor, sí, el menor ruido posible, ¿sí? ¿Me alcanzás esto? Y A las 11 afuera. sí, cortamos cada uno para su A las casa. 11, si ustedes están teniendo una buena meditación, vemos cómo nos arreglamos, ¿sí? De vuelta a lo mismo. Por eso les digo, las charlas de la dama es lo único que puede faltar. Todo lo demás se puede mover. ¿Sí? Excepto yo que tengo que estar en la cosa. Excepto vos que tenés que estar en la cocina. Vaya con la silla afuera. Sí, no hay ningún problema. Pueden sentar en sus cuartos, pueden sentar afuera, no tienen por qué estar acá. Estaría bueno que tengamos la ceremonia juntos de la mañana y que después cada uno agarre, me quiera sentar afuera. Y Afuera, podemos ir a sacar las sillas después. sí, pueden sacar las sillas afuera. ¿Qué pasa afuera? Hay mosquitos. Estamos en Ezeiza, hay muchos mosquitos. ¿De Entonces, día también? si de a la mañana por ahí te encontrás con alguno, a la tarde, en este horario va a haber, ¿sí? Si hacen Sale eso, tipo 7. claro, pero por ahí quieren, yo qué sé, viste, cada uno es cada uno. Si es así, hay espirales. Llévense una espiral, no salgan a meditar sin el espiral porque se los van a masticar vivo, ¿sí? Si salen afuera, no mediten al sol. ¿Sí? Al sol no, porque es muy difícil meditar con la luz pegándote. ¿Sí? Entonces, búsquense un arbolito, abajo de un arbolito, una cosa ahí o en el quincho mismo, ¿sí? Se sientan ahí. ¿Está bien? Pero por favor, lo del habla, cuídenlo. Prestenle atención, ¿sí? Prestenle atención. En la comida podemos hablar o va a haber momentos en que podamos hablar. Vieron que hay una pequeña merienda a la tarde, si quieren comer alguna fruta antes de la charla. Hay momentos de distensión. Pero me interesaría mucho para este retiro, por lo que yo observé en el retiro pasado, que ustedes se den cuenta de la cantidad a veces de sufrimiento que trae hablar sobre algo. Claro, cuando uno habla por hablar. Entonces yo empiezo hablando con vos de lo que hago, a qué me dedico, y termino hablando de los problemas que tengo con mi pareja. Y, y empiezo a hablarte a vos de un tercero, estoy rompiendo un precepto, sin darme cuenta, nadie les va a venir a marcar con el dedo que rompieron el precepto, y estuve 40 minutos hablando de eso.
me siento a meditar, inquieta tengo la cabeza. ¿Eso es romper un precepto? Me quedé pensando. Hablar de otra persona que no está y hablar mal de esa persona, sí. Todo lo que yo diga a un tercero que no se lo puedo decir a la cara a la persona es chusmería. Si se lo puedo decir, no. Sí, por favor, ¿qué acabo de decir? No. Que tengan cuidado con cómo está su mente cuando hablan. Por favor, presten atención a la mente. ¿Entienden lo que les quiero decir? Es re importante esto. Porque la intención es que cuando salgan del retiro, sigan en el retiro. Sé que lo fundamental del retiro de todo tu día a día y después es estar atento a la mente. Exacto. ¿Cómo está la mente? ¿Por qué creen que un retiro es una experiencia hermosa? Porque estás atento a la mente. ¿Por qué? ¿Por qué estás atento a la mente? ¿Cómo está la mente en todo momento? Entonces, como te ocupas de la mente está tranquila. Ahora salgo y me dedico a presionar a la mente. Y entonces empiezo a protestar, a sentirme mal, a quejarme. Entonces termino el retiro y ¿qué voy a hacer? Seguir de retiro. Una pregunta. Es más desafiante cuando no estamos en el retiro. Pero la actitud no debería cambiar. Debería volver a esa actitud de ser generoso con la mente, de darme espacio. ¿Sí? A propósito de eso, yo el otro día tuve una conversación con Maru acerca de eso. ¿Qué hago cuando me levanto a la mañana? ¿Dónde tengo la cabeza? ¿Estoy irradiando? ¿Me estoy deseando buen día? ¿O ya estoy carburando? ¿Para qué? ¿Qué resuelvo con eso? Y de repente estuve una hora de que me levanté hasta que fui a desayunar con una mente que anda vagabundeando por todos los lados, oscuros, perjudiciales. ¿Para qué? Déjala que esté ahí. Irradiate a vos mismo. Y disfrutá. No es la sensación del sufrimiento lo que, lo que estamos practicando con las 6R. Sí, Pau, perdona. No, cuando yo que estoy haciendo la del perdón, Sí, cuando no estoy meditando y estoy, por ejemplo, o cocinando, limpiando, sí. se presenta un obstáculo, también aplico la del perdón. No hago amor benevolente, No. siempre es perdón. Vos tenés que tener una sonrisa. ¿Sí? Pero ese Sí, no. veamos cómo se va dando en el retiro todo esto, ¿sí? Porque una cosa es el perdón, una meditación al día y ahora en el retiro veamos qué pasa, Vale. ¿sí? Veamos cómo se va dando. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, gente, ¿alguna pregunta más? ¿Duda? Mañana. Mañana. Bueno, descansen, ¿sí? Gracias. Nos vemos Gracias. mañana.